Vamos a hablar hoy acerca del misterio de la fe, o qué es la fe. Varios puntos específicos acerca de la fe, que de seguro que es un tema, bueno, a mí en lo particular, dentro de todos los temas que tanto me gustan del mensaje, ¿verdad? Hay temas que a uno le apasionan más, le gustan más, y a mí este tema de la fe siempre como que me atrae, me deja. Es un misterio, la fe es un misterio. Yo siempre he pensado que, ¿por qué hay personas que tienen tanta fe y otros que tienen menos fe? Entonces, bueno, eso a veces a uno le quita un poquito lo intranquiliza. Pero bueno, vamos a... ¿Quién me escribió algo? Ah, bueno. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir aquí a nuestro hermano Josué que nos guíe en una oración para entrar a este tema. Y ponemos también a nuestra hermana Betsabe en la oración. Estamos siempre orando los unos por los otros. Y le pido al hermano Josué que nos guíe en una oración. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, ante tu presencia nos encontramos, Señor. Y a través de los méritos de Cristo y por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, entramos en tu presencia, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio, Padre Celestial, que ha preparado nuestro pastor Moisés Figueroa. Te pedimos lo tomes en tu guianza, Señor. Lo ayudes, Padre Celestial, para juntar todas estas escrituras que él ha estudiado, Padre Celestial. Y siempre te pedimos que tú seas guiándolo, Padre Celestial, en tu sabiduría, en tu Espíritu Santo, para que siempre esté por la senda correcta y así también esta iglesia fe activa esté también por la senda correcta. Gracias te damos por todas tus bendiciones. No podemos dejar de orar en esta ocasión por todos nuestros hermanos. Te pedimos tú los ayudes, Señor, a todos y cada uno en la edad de la piedra angular. Te pedimos principalmente por los que están delicados de salud, por los que tienen alguna dificultad de cualquier Amén, amén. con ellos, Padre Celestial. Te pedimos principalmente por nuestra hermana Betsabe. Amén. Te pedimos tú la ayuda y la bendigas. Te pedimos por nuestro hermano Camilo Garrido, Padre Celestial, que lo sanes, lo bendigas. Por nuestro hermano Alfonso Saldaña y cualquier otro hermano que tenga alguna dificultad de cualquier tipo, Señor. Seas tú con él. Amén. Ahora te pedimos que podamos estar todos en el Espíritu Santo, en esta reunión, todos unánimes juntos para escuchar tu palabra, Señor. Tú seas ungiéndonos a cada uno y principalmente al pastor, para que esta palabra se arraigue en nuestro corazón y la podamos siempre poner por obra, tu palabra de bendición en este tiempo final, en esta dispensación del reino, que es donde encontraremos nuestra transformación. Gracias por todas tus bendiciones y te pedimos todas estas cosas en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Dios te siga Amén. bendiciendo, Josué. Y estamos... no sé si sería bueno preguntarle, si Victoria le puede preguntar a mi mamá si se iba a conectar por llamada o algo. Me olvidé preguntarle eso antes. Bueno, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Este tema que vamos a estar ahora viendo y estudiando es un tema, como les decía al principio antes de comenzar, que es un tema de mucha bendición para la vida del creyente. Nosotros tenemos que entender que la fe es primordial. La fe es algo que es primordial, es necesaria, y vamos a leer la escritura que es la base, ¿no es cierto?, en este tema, que es Hebreos 11. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los 3 primeros versos vamos a leer.
Dice así la escritura, que es una escritura que todos nosotros la conocemos, la sabemos, y dice así la escritura. La vamos a leer asimilándola, vamos a asimilar esta escritura, vamos a que Dios nos muestre lo que hay en esta palabra. Dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba leyendo y el mensajero de Dios, William Soto Santiago, él decía, usted respira porque tiene fe que al respirar va a recibir oxígeno. Usted no duda eso. Ninguno de nosotros duda que al respirar, pues vaya a obtener oxígeno. Por eso, o sea, usted tiene la certeza. Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel de entender que la fe es la certeza de algo que usted espera, o sea, es ya tenerlo. En otro mensaje, él está hablando y dice que es como cuando usted quiere comprar algo. Entonces, usted quiere comprar eso, pero solo tiene el dinero y aún no lo compra. Y él da un ejemplo y dice, es un traje, usted se quiere comprar un traje y hasta los zapatos de tal color y el traje de tal color, y tiene el dinero, pero todavía no tiene el traje. Y usted dice, ya tengo ese traje. O sea, ya tiene la certeza de que se va a comprar ese traje. Cuando nosotros podamos actuar de esa manera en base a la palabra, entonces vamos a haber crecido, vamos a haber entendido un concepto aún más amplio de lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Nosotros como hijos de Dios debemos llegar a ese punto, a un punto donde podamos tener, ya Manuel se está escuchando un WhatsApp por ahí, pling, pling, cuando llegan mensajes. Llegar a tener la claridad de esto que el mensajero nos está hablando. Y él dice que la fe tiene una fórmula. Y en ese mensaje que se llama la fórmula de la fe, no pude encontrar el PDF de este mensaje, espero seguirlo consiguiendo, ¿no? La fórmula de la fe. Está en un tomo, pero no lo tengo como PDF. Y él dice algo que quiero compartirles. Dice ahí, a través de la ciencia encontramos que cada cosa que existe tiene una fórmula. Por ejemplo, el agua tiene una fórmula H2O. Y así también todas las demás cosas tienen una fórmula. Si usted junta cada cosa que forma el agua, si usted toma el hidrógeno, H, el oxígeno, O, en las cantidades correctas, ¿qué tiene usted? Lo junta y ¿qué obtiene? Agua. Así también todas las demás cosas tienen una fórmula. Por consiguiente, podemos ver que Dios, el creador, tiene la fórmula de todas las cosas que Él creó. Y la Escritura nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Por lo tanto, hay una fórmula en la fe, la cual encontramos que si las personas obtienen cada elemento de esa fórmula y lo juntan, tienen realmente la verdadera fe. O sea que hay una verdadera fe. Dice así, vamos a tomarle asunto a este parrafito. Por lo tanto, hay una fórmula en la fe, la cual encontramos que si las personas obtienen cada elemento de esa fórmula y lo juntan,
tienen realmente la verdadera fe. Hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en Dios. Otros dicen, yo tengo fe. Pero vean, no tienen realmente la fe verdadera. Porque si examinamos esa fe, no contiene la fórmula de la fe. Así como, vean, el ser humano tiene una fórmula. Para poder la persona ser un ser humano, si no tiene completa la fórmula, pues no es un ser humano. Puede ser otra cosa, menos un ser humano. ¿Conocen a alguien que haya parecido un ser humano pero no tenía la fórmula completa? Sí, ¿verdad? La serpiente antigua. Era muy similar al ser humano en su apariencia física, prácticamente un ser humano, pero algo le faltaba en la fórmula para ser un ser humano. No tenía alma, ¿verdad? Así nos enseña la palabra. Ese animal, por eso era un animal, porque no tenía alma. Era similar. Incluso tenía hasta el lugar, el espacio para el alma, mas no tenía alma. Entonces, al no tener la fórmula completa, pues no es un ser humano. Ahora dice aquí, por ejemplo, usted busca los peces, las aves y los animales del campo, ellos tienen una fórmula para poder ser o peces o animales o aves. O sea, a un animal usted no lo va a sumergir en agua y que no se muera, ¿verdad? Un animal cualquiera. Si es un pez, pues tiene la fórmula para ser un pez. Si es un ave, tiene la fórmula, por algo le salen plumas y no escamas, porque tiene la fórmula para ser un ave. Eso es lo que el mensajero aquí nos explica, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el Génesis, que hubo un animal llamado la serpiente, el cual hablaba, razonaba y así por el estilo, pero con todo y tener esas cualidades, no era un ser humano, era un animal. ¿Por qué? Porque no tenía la fórmula del ser humano. ¿Y cuál es la fórmula de un ser humano? La fórmula de un ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Esa es la fórmula de un ser humano. Y Dios también tiene en sí una fórmula. Y él cita aquí la escritura de Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios el Padre y de Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? A través de la Escritura encontramos que Dios creó los cielos y la tierra, y encontramos que Dios libertó también al pueblo hebreo. Pero encontramos siempre ahí, en medio del pueblo hebreo, la intervención de un ángel, el ángel de Jehová. A través de ese ángel, el ángel de Jehová, era que Dios se manifestaba en la columna de fuego. Ese ángel, en forma de columna de fuego, y en algunas ocasiones era visto en la forma de un hombre. Por ejemplo, en el caso de Josué, el cual lo vio en ocasiones en forma de un hombre. Josué capítulo 5, verso 13 al 15, dice, cuando vio ese varón con una espada, con su espada en la mano, eso fue allí en Jericó al cruzar el Jordán. Josué le pregunta a ese hombre, dice que es un varón, por lo tanto es un hombre, pero es un hombre de otra dimensión. Josué no lo sabía. Veamos aquí el capítulo 5, verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor
a su siervo. Ahora, aquí Josué le llama su señor. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vean, este hombre que le apareció a Josué, encontramos que es un hombre muy importante, el cual estuvo ahí en medio del pueblo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Por lo tanto, es nada menos que el mismo ángel de Jehová, el ángel del pacto, que le había aparecido al profeta Moisés, el mismo ángel que le hablaba a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice: esfuérzate, sé valiente. Pero ahora lo ve en forma de un guerrero, con una espada en la mano. Era el mismo ángel que estaba guiando al pueblo hebreo desde que lo libertó allá en Egipto. Dios tiene una fórmula, como Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Usted y yo, con el pasar del tiempo y el estudio de la palabra a través del mensajero para nuestro tiempo, hemos comprendido muchos de estos misterios, porque el único que puede mostrar estos misterios es Dios a través de su instrumento, de su boca. La boca de Dios son sus profetas. No hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces para este tiempo nos muestra la Escritura, la palabra, que ¿quién va a dar a conocer los misterios para el tiempo en que nosotros vivimos? El ángel enviado por Jesucristo, ¿verdad? Que es el que trae la revelación, así como lo dice Apocalipsis 1, ¿verdad? Que esa revelación de Jesucristo la envió por medio de su ángel. Ahora, qué interesante que este ángel que está aquí, en la escritura que leímos recién, se aceptó adoración, ¿verdad? Josué se postró a adorarlo y él no le dijo: no lo hagas. Interesante ese punto. Bueno, quería poner como base esta fórmula que nos habla el mensajero, pero vamos a pasar algunas porciones que tenemos, no sin antes escuchar un breve extracto del mensajero hablándonos de esto. Permítanme que lo voy a poner aquí. Lo estoy abriendo para que ustedes también lo puedan ver y así lo tenemos todos. Sobre Cristo, nuestro Salvador. Aquí está, muy bien. Se los voy a compartir ahora para que lo tengamos. Compartir. Aquí está. Ahí está. Voy a chequear que le estoy compartiendo audio. Sí. Es posible para Dios solo creer, solo creer. Todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, solo creer, solo creer. Tener fe en Dios. Y nosotros por la fe estamos viendo lo invisible. Estamos viendo todas estas promesas divinas y estamos viendo cómo se han estado cumpliendo estas promesas divinas, y ya lo que nos falta es que Cristo complete su iglesia y luego resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Pero nosotros estamos viendo todo eso por la fe en Cristo y por la fe de Cristo, y lo estamos viendo en la palabra de Dios. Estamos viendo todas esas cosas que no son visibles a la vista humana, las estamos viendo por la fe. Creemos que es así. Tenemos la certeza de que así es y lo creemos de todo corazón.
La fe es la mano poderosa que toma la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y por consiguiente la fe toma la palabra de Dios, porque la fe está basada en la palabra de Dios. Y por lo tanto nosotros vemos en la palabra de Dios lo que Dios ha dicho, y por lo tanto lo creemos de todo corazón, y estamos viendo lo invisible, lo estamos viendo. Para nosotros es una realidad, y por consiguiente todo lo invisible y toda bendición que está en la Escritura, la cual es invisible físicamente, se materializará para cada uno de nosotros. La fe es la mano que toma las promesas y se convierten en una realidad. La fe es como el dinero que usted tiene y usted dice: deseo una camisa o deseo un pantalón, los varones una ropa completa, un traje completo y una corbata y unos zapatos, o las damas dicen: deseo un traje y unos zapatos. ¿Ven? Pero ¿cómo va a obtener eso? Necesita dinero, o así como dicen acá ustedes, necesitan plata, dinero. Pero si usted tiene el dinero, usted dice: ya tengo la ropa que quiero. Ya usted la está viendo, la está visualizando. ¿Por qué? Porque tiene el dinero. Porque con el dinero usted obtiene todo lo que usted desea. Y con la fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Y también Él dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, vendrá, lo tendréis. Cristo dice: yo lo haré. ¿Ven? Por lo tanto, con la fe usted obtiene todo lo que usted desea de parte de Dios. Y usted con esa fe pide a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y usted creyendo recibirá lo que usted ha pedido. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 versos 12 en adelante, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa divina. Y para usted pedir y obtener, solamente lo que necesita es tener fe. Y teniendo fe, usted estará viendo las cosas invisibles antes de materializarse. Y esas cosas invisibles usted hará que se conviertan en cosas visibles, se conviertan en una realidad para usted. Por lo tanto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Cristo, Él dice: yo lo haré. Él también, cuando le habló a la higuera, la cual no tenía fruto, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto alguno, o nunca jamás coma alguno fruto de ti. Y la higuera se secó. Y los discípulos le dicen: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Cristo les dice en San Marcos capítulo 11 versos 22 en adelante, dice: respondiendo Jesús les dijo, un poquito antes para que tenga el cuadro claro:
del 20 en adelante dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahora, aquí tenemos la promesa. Porque de cierto os digo, él dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Ve? Así es que, para que nuestras peticiones a Dios se conviertan en una realidad, entonces lo que hay que tener es fe para obtener lo que pidamos a Dios. Nunca dude lo que usted pida a Dios en oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando usted ora y pide, ya usted está viendo lo que usted quiere, ya usted lo está visualizando, porque usted tiene fe y está viendo lo invisible. Vean, hay casos donde personas han recibido niños que no podían tener, como Abraham y Sara. Vean, ellos tuvieron, aunque ya estaban bastante avanzados en edad, pero Dios los rejuveneció y tuvieron el hijo que Dios les prometió, porque Abraham creyó. Esperanza contra esperanza. ¿Y qué es esperanza contra esperanza? Esperando lo que no se podía esperar. Pero Abraham lo estaba viendo por la fe. Él lo estaba viendo y él lo creía de todo corazón, y por consiguiente se materializó en su vida lo que él creyó. Por lo tanto, por la fe podemos ver lo invisible, podemos ver las cosas que deseamos, las cosas que queremos que Dios nos dé, las podemos ver por la fe, creerlas de todo corazón acá y pedirlas a Dios, y vendrán. Tan simple como eso. Por eso es que Jesús, en muchos casos, cuando venían personas a Él para pedirle la salud, la sanidad, Él decía: conforme a tu fe sea hecho, y quedaban sanados. Los que tenían la fe para pedir a Cristo y creer que vendría, Cristo les decía: conforme a tu fe sea hecho, y recibían lo que ellos pedían, los que tenían fe. Por lo tanto, es un asunto de fe. Fe es esa sustancia. Por lo tanto, si usted tiene la sustancia, usted tiene ya lo que usted desea. Lo que le falta es que se materialice en esta dimensión. Por lo tanto, todos por la fe estamos viendo
lo invisible. Vean, por la fe en Cristo estamos viendo la salvación de nuestra alma. Por la fe en Cristo vemos en la muerte de Cristo el sacrificio de la expiación por nuestros pecados para la reconciliación nuestra con Dios, la cual Él ha efectuado en nosotros, y Él nos ha reconciliado con Dios. Por lo tanto, con los ojos de la fe estamos viendo lo invisible, como Moisés permanecía como viendo al invisible, y Abraham estaba buscando una ciudad y él por la fe la veía. Esa es la nueva Jerusalén que va a estar aquí en la tierra. Pero vean, él por la fe estaba viendo lo que no se veía todavía. Por lo tanto, él estaba buscando algo que no se veía y que no estaba en existencia en la tierra todavía, pero estaba en otra dimensión. Estaba buscando la nueva Jerusalén. Por lo tanto, nosotros por la fe estamos viendo todas esas cosas que son invisibles, pero que están escritas en la palabra de Dios, y por consiguiente son más reales que las cosas que podemos ver, porque las cosas que se ven son temporales, dice San Pablo, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, estamos viendo por la fe lo invisible, lo eterno. Tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, en la meta, en la vida eterna, con todas las bendiciones que hay en la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, por la fe está viendo lo invisible y está viendo que vivirá eternamente con Cristo en tu reino eterno. Si alguna persona ya ha recibido a Cristo, ya está viendo por la fe lo invisible. Yo estoy viendo por la fe lo invisible, y a cada momento de las cosas invisibles que veo se materializan cosas en mi vida, porque por la fe las creo y creo que me pertenecen, y las pido a Cristo y Cristo me las concede. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Muy bien, damos gracias a Dios por esa palabra, ese extracto tan precioso. ¿Cuántos más están viendo por la fe lo invisible? Amén, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y vamos ahora a repasar unas porciones del mensaje que de seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Voy aquí a compartirles también esto. Ahí sí. Muy bien. Bueno, esta es la escritura que ya leímos al principio, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que Dios nos ayude para que en nuestra vida siempre estemos poniendo nuestra mirada en eso, en las cosas que no se ven, porque dice la escritura que son más importantes las que no se ven que las que se ven. Dice el mensajero, la fe es un tesoro divino
muy importante que viene a la persona y nace en el alma de la persona cuando escucha la palabra de Dios. La persona cree. Y es un misterio en la persona el que haya creído. Es que nació ahí la fe en él, porque en su alma él es un hijo de Dios. Por lo tanto, esa persona cree de todo corazón y recibe a Cristo como su Salvador. Tener fe es un tesoro divino. Todo es posible para el que cree. Ese es el mensaje. En el mensaje de tener fe en Dios, del 20 de mayo del 2003, dice él: ahora, encontramos que la acción de Pedro de caminar sobre las aguas estaba basada en fe, en que Jesucristo le habló una palabra cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo: ven. Y Pedro descendiendo, comenzó a caminar sobre las aguas basado en la palabra que Cristo habló. Cuando le dijo, ven, la fe de Pedro para caminar sobre las aguas estaba basada en la palabra de Cristo. Recuerden que el mensajero dijo que la fe tiene una fórmula. Ya en todo esto que vamos a leer, que Dios nos ayude para que al finalizar estos extractos nosotros tengamos muy clara esa fórmula, la fórmula de la fe, para nosotros poderla usar en beneficio de nosotros, en beneficio de nuestra familia, en beneficio del programa de Dios, en beneficio de nuestra transformación, que es la meta de todo creyente. Entonces, ¿en qué estaba basada esa fe de Pedro de ir y descender a las aguas? En la palabra de Cristo. Él creyó lo que Cristo dijo y caminó sobre las aguas, y cuando usted cree lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que está en su palabra, lo que Cristo ha dicho, usted obtiene lo que Cristo ha dicho. Voy a repetir eso, miren. Cuando usted cree lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Cristo ha dicho, usted obtiene lo que Cristo ha dicho. Recuérdense que la palabra Cristo significa el ungido. Cristo le dijo, ven. O sea, ven caminando sobre las aguas. Pedro creyó y fue caminando sobre las aguas. Y así sucede para nosotros también. Cuando nosotros creemos con toda nuestra alma lo que Cristo ha dicho en su palabra, nosotros obtenemos lo que Él ha dicho. Ahora, Pedro, viendo las circunstancias que le rodeaban, que era aquella tempestad con fuertes vientos y olas gigantes, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él vio las circunstancias que le rodeaban y su fe, en vez de crecer, bajó. Y al bajar, también Pedro bajó y por poco se ahoga y clamó a Cristo, sálvame, Señor. Cristo extendió su mano, lo tomó de la mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro no dudaba, pues continuaba caminando sobre las aguas, basada su fe en la palabra que Cristo le había hablado. Y ahora la fe de toda persona tiene que estar basada en la palabra de Cristo, la palabra de Dios, sin importar las circunstancias que le rodeen, sean negativas o positivas. Camine hacia adelante con esa palabra acá en su alma, creyéndola con toda su alma, y usted obtendrá siempre la victoria. Mire, aquí hay dos puntos que son sumamente importantes que nosotros lo podamos meditar. Pedro lo creyó esa palabra de Cristo. Cuando usted cree una promesa, usted cree una palabra de Dios hablada por el ungido, por Cristo, por el mensajero. Cuando usted la cree, tiene que caminar hacia adelante, dice él, creyendo esa palabra. O sea, camina basado, fundamentado en esa palabra. Sin importar, dice ahí,
sin importar las circunstancias que le rodeen, sean negativas o positivas. ¿Qué dice él? Camine hacia adelante con esa palabra acá en su alma. Entonces, cuando sacamos la mirada de la palabra, nos aparecen las circunstancias, aparecen los problemas, aparecen las dificultades, las olas, la tempestad. Pero cuando usted se mantiene mirando la palabra, va caminando hacia adelante, basado en la palabra, entonces no va a haber inconveniente. Cristo en la lectura que tuvimos al principio dijo que solamente se requería una fe pequeña. Por lo tanto, hay otros lugares donde dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Así que esta fe como un grano de mostaza, veamos aquí en San Mateo 21, verso 16, en adelante lo que Cristo dijo. Capítulo 21, verso 19 en adelante, dice, vamos del verso 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Aquí nos muestra el poder de la fe. El poder de la fe basada en la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la fe basada en Dios, creyendo lo que Dios ha dicho. Ahora, hay un lugar también que nos habla de la fe como un grano de mostaza. Por lo tanto, toda persona que puede tener esa clase de fe y mantenerse creyendo para que su fe no descienda, sino que siga creciendo, porque la fe del creyente en Cristo va creciendo a medida que el creyente en Cristo va escuchando la palabra de Cristo. La palabra de Cristo va escuchando la palabra de Dios y va alimentando esa fe hasta que crece a un nivel muy alta. Entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? ¿O en qué tiene que estar basada? En la palabra, en el mensaje, en lo que Dios ha dicho. No en en lo que podamos percibir con nuestros sentidos del cuerpo o del espíritu, sino basada en la fe, basada en la palabra, o sea, nuestra fe basada en la palabra. Así tenemos que actuar nosotros. Entonces dice aquí, la fe de Pedro, en vez de crecer más, en vez de hablarle a Cristo, aquí nos da un consejo el mensajero. Miren, la fe de Pedro, en vez de crecer más, en vez de hablarle a Cristo, para que Cristo le diera otra palabra, porque recuerden, Cristo le dijo, ven, ¿sí? Pedro, ven. Entonces caminó basado en esa palabra que Cristo le dijo, su fe creció, pero resulta que al ver lo que le rodea, su fe bajó. ¿Qué debió hacer? ¿Qué es lo que debía hacer? Dice, en vez de pedirle otra palabra más, entonces dice, para que Cristo le diera otra palabra y creciera más la fe de Pedro, se puso a mirar las olas gigantes y el viento soplando, el ruido de la tempestad, y se puso a escuchar, a oír lo que no tenía que oír, a ver lo que no tenía que ver. La fe de Pedro bajó porque se puso a ver y a oír lo que era contrario a lo que Cristo le había hablado. Mire qué importante, hermanos, esto, porque este tiempo vamos a seguir siendo, ya estamos siendo bombardeados, ¿no es cierto? Usted prende la televisión en la mañana y va a escuchar esos programas matinales que lo único que hablan es cosas negativas, aunque usted me dice, pero son verdad, están pasando. Sí, son reales, están pasando, pero son cosas negativas. Poniendo nuestra mirada en lo que no se ve. Recuerden, en lo que no se ve, las cosas espirituales. Entonces, somos bombardeados de que la crisis económica, la gente entra en pánico, empresas ahora queriendo aprovecharse aún más, despidiendo a la gente, ofreciéndole menos de lo que corresponde,
porque piensa que la gente está asustada, tiene miedo, entonces va a aceptar cualquier cosa. Es un momento de caos, ¿no es cierto?, en lo social, en lo de la salud, en lo político, pero nosotros tenemos que estar mirando la meta. Nuestra fe debe estar basada en la palabra, en las promesas. Eso era un extracto del mensaje, Señor, aumentanos la fe. Ahora dice, cuando Pedro se pone a mirar la tempestad, lo cual significa que quitó la vista de Jesús, y si quitó la vista de Jesús, entonces vio la tempestad y las olas tan grandes, tuvo miedo. Mire lo que dice aquí el mensajero. Usted no puede tener miedo cuando está escuchando la voz de Cristo y cuando está caminando con Cristo. Él es nuestra protección. Yo digo amén a eso. Usted no puede tener miedo cuando está escuchando la voz de Cristo, cuando está caminando con Cristo. Él es nuestra protección. Pedro vio las circunstancias que le rodeaban y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó ahí? Comenzó a escuchar el sonido de la tempestad, otra voz. Escuchar otras voces. Y el efecto de esa tempestad, esas olas grandes, y puso su mirada en las olas, en la tempestad. La quitó de Cristo, o sea, quitó la mirada de Cristo. Y la puso en la tempestad, su mirada, y su oído escuchando esos vientos recios, y comenzó a hundirse. Por consiguiente, cuando colocó su mirada en la tempestad y su oído en la tempestad, en las olas y el viento y todas estas cosas, su fe en Cristo, ¿qué hizo? Comenzó a bajar. Y cuando comenzó a bajar, él también comenzó a bajar. Y cuando ve que su vida está en peligro, porque bajo una tempestad como esa, aunque fuera un buen nadador, no podía salvarse, y claman a Cristo: Señor, sálvame, que perezco. Cristo extendió la mano, ¿no es cierto? Lo tomó de la mano y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ven? Él podía seguir caminando sobre las aguas, pero teniendo la fe puesta en Cristo, sin dudar, porque para el que cree, todo es posible. Ahora, nunca deje que su fe desmaye. Mantenga su fe puesta en Cristo y su palabra. Como Él ha dicho, así es. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Por lo tanto, la fe tiene que estar basada en la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Mantenga su fe en la palabra de Cristo y así su fe estará bien fundada y usted por consiguiente estará creyendo todo lo que Cristo habló. Todo es posible para el que cree. Ese mensaje de Estados Unidos en el año 2003. ¿Cómo entonces hacemos crecer nuestra fe? Dice aquí en esta palabra. La fe viene por el oír la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. La fe sube escuchando la palabra de Dios. Aumenta. Vean, lo mismo que hace que venga la fe a la persona escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, la palabra. Por lo tanto, si usted quiere tener más fe cada día, ¿qué va a hacer? Estar siempre escuchando la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir. Más adelantito en este mismo mensaje, él dice, nosotros a medida que leemos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios más y más. Vamos conociendo al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y vamos escuchando su palabra y vamos viendo que todo lo que Él habló a sus profetas, Él lo ha estado cumpliendo. Y lo que le habló a ellos para cumplirlo en el tiempo que ellos vivieron, Dios lo cumplió. Por lo tanto, nuestra fe va aumentando y vamos teniendo una conciencia clara que Él prometió y cumplió para edades pasadas, el cual es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo que Él ha hablado para cumplir en este tiempo, ¿qué va a pasar? También Él lo cumplirá. Si Él prometió que tú y yo vamos a ser transformados, Él lo va a cumplir. Y tu fe tiene que estar basada en eso. Tu caminar tiene que estar basado en eso. Y si nosotros ampliamos la mirada, y si Él dijo que nosotros somos el pueblo prosperado, si somos el pueblo con la bendición sobreabundante, yo me voy a guiar por lo que dicen los políticos, por lo que dice el ambiente,
Es que están diciendo que parece que tal cosa, es que dicen que parece que el 10% de la AFP, que dicen que no, que sí. Hermano, basa tu fe en las promesas, en la palabra. Lo que sea, mira, que legislen, tienen que legislar, para eso están. Pero lo que sea que va a pasar, tú vas a ser bendecido, tú vas a salir ganando. Ese debe ser tu enfoque. Eso es lo que tú debes estar pensando. Mira, yo no sé qué va a pasar, pero una cosa yo sé, que yo voy a salir ganando esto. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y el Señor dijo que a nosotros nos haría pescadores de hombres. Así que somos esos que van a salir ganando. Eso fue un extracto del mensaje Señores, aumentanos la fe, de Bolivia, en el año 2003. Vamos a leer aquí ahora de otro mensaje. Él dice, que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe siga fortaleciéndose, ejercitando nuestra fe y recibiendo el alimento para nuestra fe, que es la palabra de Dios. Usted no puede creer algo si no lo escucha o lo lee, y usted no puede ser fortalecido en la fe si no continúa escuchando. Tiene que continuar escuchando para seguir creciendo en la fe. ¿Cómo crece una plantita hasta que llega a su estatura perfecta y produce el fruto que tiene que producir? Por lo tanto, creciendo en la fe, alimentándonos con la palabra de Dios siempre y esperando siempre el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, sin dudar en ningún momento en lo que Dios ha prometido, creyéndolo y esperándolo para nosotros. Así como otros, a través de la historia bíblica, aparecen que conquistaron las promesas de Dios porque las creyeron, así nosotros, siendo imitadores de ellos por la fe, para recibir lo que Dios ha prometido. Ellos, por la fe, conquistaron las promesas de Dios, lo que Dios les había prometido, las obtuvieron materializadas. Y nosotros, por la fe en Cristo, obtenemos las promesas que Dios ha hecho para los creyentes en Cristo. Por lo tanto, hacia adelante creciendo en la fe, alimentándonos con la palabra de Cristo y obrando, pero no obras muertas, sino obras vivas. Las obras muertas son obras que no están basadas en la palabra de Dios. La fe viva está basada en la palabra de Dios. Por consiguiente, obra de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, son obras de la palabra, son obras de acuerdo a la palabra y son obras de una fe viva. La obra de la fe viva del año 2004. Más adelantito, otro mensaje, dice, porque para el que cree, no para el que cree cualquier cosa, sino para el que cree la palabra de Dios, todo es posible. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su petición, todo es posible para el que cree. Solamente con fe, como un grano de mostaza, lo cual es una fe original, nacida de la palabra de Dios, que es hablada. La fe gira alrededor de Dios y su palabra hablada. No gira alrededor de ideas humanas, sino alrededor de Dios y su palabra hablada. De esa palabra hablada de Dios es que nace la fe acá en el alma, en el corazón de las personas. Y por medio de la misma palabra de Dios, a medida que la va escuchando, va creciendo la fe en la persona. Por eso que la Escritura dice que hay hombres de poca fe, pero también dice que hay hombres de mucha fe. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión romano, el cual pidió a Cristo la sanidad de su siervo. Ese centurión romano, un gentil, tenía tanta fe que dijo a Jesús, el cual había dicho, yo iré y lo sanaré. Yo iré y pondré mi mano sobre él. El centurión dijo, no tienes necesidad de ir. Yo no soy digno de que entres bajo el techado de mi casa. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Vean, este hombre gentil tenía una fe grande. Cristo dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Dice ahí, la fe mayor es la que la persona tiene en la palabra hablada de Cristo, que no necesita que Cristo coloque su mano sobre él o sobre su siervo enfermo para recibir la salud.
Solamente lo que necesita es que Cristo hable esa palabra creadora. Lo que Cristo hable se materializará, se cumplirá. Todo es posible para el que cree. Mensaje del 9 de mayo del 2004. Otro mensaje. Recuerden que también la fe es probada, como es probado el oro. Es importante estar firmes en la fe en Cristo, y firmes creyendo lo que Él ha prometido, firmes creyendo que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón que le hagamos a Él. Y manteniéndonos activos en la fe, recibiendo la palabra, escuchando y leyendo la palabra, para que nuestra fe siga creciendo y nada sea imposible para nosotros. Llegue a ese nivel que estaba en Jesucristo nuestro Salvador, y así va a ser porque tenemos la promesa de que nuestra fe va a crecer a tal grado que vamos a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe crece escuchando la palabra de Dios para el tiempo en que la persona le ha tocado vivir. Para que llegue nuestra fe al nivel en que podamos ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a esa fe perfecta, la palabra que estará escuchando la iglesia del Señor Jesucristo, todos los creyentes en Cristo, todos los creyentes en Cristo que van a ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero, será la palabra revelada de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo hablándonos como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y nos estará revelando el misterio de su segunda venida. Con esa revelación divina, nuestra fe subirá al grado en que podremos obtener nuestra transformación. Llegará a tal grado en que podremos obtener la promesa de la transformación de nuestro cuerpo y los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpo glorificado. Más adelantito dice, usted podrá disfrutar de todas las promesas de Dios de acuerdo a la fe que esté en usted. Porque las promesas de Dios se conquistan con y por la fe. Por eso usted ve que algunas personas no reciben, no le es efectiva la promesa que Dios ha hecho, a promesas que Dios ha hecho, y a otros sí les es efectivo lo que Dios ha prometido, porque la fe de uno y del otro no es igual. Quiero detenerme un poquito en este párrafo. Quiero que usted y yo lo leamos asimilando lo que aquí dice, porque es muy importante que cada uno de nosotros haga las correcciones que haya que hacer, que haga los ajustes que haya que hacer, para que lo que aquí dice el profeta, esto que nos está aclarando aquí el mensajero, nosotros no lo leamos como un párrafo más, como una hoja más, sino que haga un resultado en nosotros. Mire, son tantas las promesas, las bendiciones que Dios ha hablado para nosotros, tantas esas bendiciones, cuando el mensajero decía que todas las bendiciones del ángel del pacto sean sobre ustedes. Oye, nosotros decimos amén. Cuando él dice que todas las bendiciones de la primogenitura sean una realidad en ustedes, y nosotros decimos amén. Cuando él dice que la prosperidad sea una realidad en nosotros decimos amén. Entonces, ¿por qué en algunos sí eso se cumple y en otros no? Aquí está. Vamos a leerlo de nuevo. Usted podrá disfrutar de todas las promesas de Dios de acuerdo a la fe que esté en usted. Entonces, ¿cuánta fe tienes tú? ¿Cómo está el nivel tuyo de fe? Mira, a menudo miramos el celular para ver cuánta carga tiene. Miremos cuánta carga tiene nuestra fe, qué nivel de fe estamos teniendo, para ver los resultados que estamos teniendo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la vida que estás teniendo? Mira, vamos a volver a leer aquí esta parte. Usted podrá disfrutar de todas las promesas de Dios de acuerdo a la fe que esté en usted, porque las promesas de Dios se conquistan con y por la fe. Por eso usted ve que algunas personas no reciben, no les es efectiva la promesa que Dios ha hecho o promesas que Dios ha hecho,
y a otros sí les es efectivo lo que Dios ha prometido, porque la fe de uno y del otro no es igual. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por consiguiente, es imposible que se materialice la bendición de Dios prometida a la persona. Por lo tanto, estad firmes en vuestra fe en Cristo, escuchando siempre su palabra y obteniendo cada día más y más revelación del cielo. Y así ir creciendo en la fe, o la fe ir creciendo e ir creciendo nosotros en el conocimiento de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, conforme a como nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 2. Les voy a dar la cita bíblica exacta. Capítulo 2, verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En este mismo mensaje, más adelantito, dice así: recuerden, de acuerdo a la cantidad de fe que la persona tiene, es la cantidad de poder divino que puede manifestarse en la persona y a través de la persona. Por eso es tan importante darle atención a nuestra fe. Eso me dan ganas de tomar aquí el destacador y marcarlo aquí eso. Qué importante, mire. De acuerdo a la cantidad de fe que la persona tiene, es la cantidad de poder divino que puede manifestarse en la persona y a través de la persona. Por eso es tan importante darle atención a nuestra fe. ¿Y qué fuerza tiene vuestra fe? Buena pregunta nos hace el profeta aquí, ¿eh? ¿Qué fuerza tiene vuestra fe? La fuerza o poder que tenga nuestra fe es de acuerdo al alimento que usted le haya dado. Si alimenta su fe, será fuerte en la fe. Si no alimenta con la palabra de Dios, si no la alimenta con la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, si no alimenta su fe con la palabra revelada, su fe será débil. Y usted será una persona débil en la fe. Pero ustedes son fuertes, poderosos en la fe, porque están escuchando la palabra revelada para este tiempo final. Y no dudamos lo que Dios ha prometido. Yo digo amén. Si alguien dice que no es posible lo que creemos y esperamos que Dios materialice, solamente podemos decir: no hay ninguna cosa imposible para Dios. Lo que Dios ha prometido lo pueden obtener los que lo crean. Lo que Dios ha prometido lo pueden obtener, ¿quiénes? Los que lo crean. Por lo tanto, nuestra fe permanece firme creyendo y esperando lo que Él ha prometido. Cuando se piensa y se cree así, ya la persona lo tiene. Potencialmente ya lo tiene, porque ya es esa palabra revelada acá en el corazón, en el alma de la persona. Ya ahí lo tiene. Lo que falta es que se materialice en este mundo material. Qué tremendo, hermano. Es el ejemplo que nos dijo en el video, ¿verdad? Si se quiere comprar un traje, es como si usted ya tiene el dinero. Entonces, nuestra fe permanece firme creyendo, esperando lo que ha prometido. Cuando piensa y se cree así, ya la persona lo tiene, potencialmente ya lo tiene. Porque ya está esa palabra revelada acá en el corazón, en el alma de la persona, ya ahí lo tiene. Lo que falta es que se materialice en este mundo material. Recuerden que la fe tiene una fórmula. Primero, se hace una realidad acá en el alma. Después, por el espíritu de la persona, y luego pasa a la parte física, a la materialización. Así es toda promesa divina. Anoten este mensaje para que lo pongan ahí ustedes en sus casas. La fe más preciosa que el oro. Es un mensaje muy precioso de un poquito más de una hora. Es un precioso mensaje que se lo recomiendo escuchar. Mire, aquí da un consejo el mensajero acerca de nuestros hijos, de los niños. Dice aquí:
Tenemos que tener a nuestros hijos bajo la enseñanza bíblica. Tenemos que tener a nuestros niños bajo la enseñanza bíblica para que crezcan en sabiduría de Dios, para que cada día sepan más de Dios, tengan más conocimiento de Dios y su programa, y sean útiles en el reino de Cristo, en la obra del Señor Jesucristo. Sean útiles en la iglesia del Señor Jesucristo, y para eso se requiere que reciban la enseñanza de la palabra de Dios, para que así la fe de ellos vaya creciendo así como van creciendo en estatura. ¿Qué hacen los padres para que los niños crezcan en estatura? Les dan alimentos para que la fe de ellos crezca. ¿Qué hay que darle a nuestros niños? La palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento para el alma de nuestros niños, para el alma de nuestros jóvenes y para el alma de los adultos y de los ancianos también. Es con ese alimento espiritual de la palabra de Dios revelada que crece nuestra fe. ¿Con cuál alimento es que crece nuestra fe? Con la palabra revelada. No es que usted se va a poner a buscar aquí esta escritura con esta, a ver qué encuentro aquí, qué me revela Dios. Ya está revelada. Gracias a Dios por William Soto Santiago, el ángel mensajero que Jesucristo nos envió para nuestra edad y así enseñarnos todas las cosas que han de suceder en nuestro tiempo y todos estos misterios bíblicos. Ahora dice aquí, nosotros en lo físico cuando llegamos ya a los 18 o 20 años, ya no crecemos más físicamente, pero espiritualmente continuamos creciendo. Porque sigue Dios dándonos su palabra revelada y nosotros continuamos comiendo espiritualmente esa palabra y continuamos creciendo en la fe y en sabiduría y en conocimiento de Dios. O sea, que el crecimiento en sabiduría y en conocimiento de Dios y en fe nunca se detiene. Continúa mientras usted esté recibiendo la palabra revelada. Eso es el alimento para nuestra alma, para continuar creciendo siempre, para siempre creciendo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, hasta que lleguemos a ser a su imagen y a su semejanza, hasta que lleguemos a tener el cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, los niños también van a recibir un cuerpo físico glorificado. Ellos continuarán creciendo hasta llegar a obtener ese cuerpo glorificado. No importa que sean niños a medida que reciben el alimento. El alimento de la palabra de Dios revelada, van creciendo en la fe, van creciendo en sabiduría, van creciendo en conocimiento divino y así también van sirviendo a Cristo nuestro Salvador en su iglesia. Ustedes, maestras de los niños, son instrumentos en las manos de Cristo en esta gran labor de hacer que la palabra de Dios, el alimento espiritual para el alma de los niños, les llegue. Y ustedes, padres, al traer los niños a la iglesia, a las clases bíblicas, están haciendo lo correcto para que los niños de ustedes reciban ese alimento espiritual, esa enseñanza bíblica, lo cual comienza en el hogar y luego encontramos que continúa en la iglesia. ¿Y dónde comienza? En el hogar y luego continúa en la iglesia. Luego aquí dice, para que los niños de ustedes reciban ese alimento espiritual, esa enseñanza bíblica, la cual comienza en el hogar, y luego encontramos que continúa en la iglesia. Y encontramos que esto fue lo que Dios ordenó en Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Hay que guardar el alma con diligencia. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido ser un ser humano y vivir en este planeta Tierra. Por lo tanto, Dios ordena que guardemos nuestra alma. ¡Qué bendición! Creo que Dios nos ha ayudado en este día para crecer un poco y entender un poco más acerca de este misterio. Voy a terminar con una porción que está en el mensaje Tiempo de Prueba y de Bendición del año 2013, que no lo puse ahí porque al final lo encontré esta partecita y no la alcancé a poner ahí, pero ya lo ponemos para mandarles también esta hojita a ustedes también para que la tengan. Dice el mensajero:
Pasaremos por pruebas, pero tendremos grandes bendiciones. Todo creyente en Cristo tiene que ser probado. Su fe tiene que ser probada. Algunas personas no llegan ni a la mitad de la etapa de prueba. Pierden la fe porque no arraigan su fe en la palabra. No se preocupan en saber qué es lo que Cristo ha prometido para su iglesia para este tiempo final. O si escuchan, no lo creen. Su fe está débil. Por lo tanto, por cuanto la fe viene por el oír la palabra, tiene que estar más atentos a la palabra del Señor para que la fe siga creciendo. Si no, su fe va a disminuir y va a perder la fe y la esperanza y luego va a decir, esto no se va a cumplir, y mucho menos entre nosotros. Pero cuando uno se mantiene escuchando la palabra y leyendo la palabra y leyendo las cosas que están prometidas para nuestro tiempo, su fe va aumentando cada día. Y cada día estará más firme en lo que Dios ha prometido para su iglesia. Y por cuanto usted es parte de la iglesia del Señor, usted también va creciendo espiritualmente hasta que usted como individuo llega a la etapa de oro de su vida como creyente en Cristo, que viene a ser la edad de la piedra angular para usted como individuo. Es importante conocer estas cosas para que así usted como individuo también llegue a la etapa de su vida de oro, la edad de la piedra angular, que viene a ser la edad 50, porque el 50 representa o es año de jubileo, es el año del jubileo. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada. La fe también tiene cuerpo, espíritu y alma. El mensajero nos enseña eso y dice que el alma es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Esa es el alma. Pero la fe también tiene cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Porque la fe misma es eso, creer. Ese es el espíritu, la fe. Pero el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo de la fe? Las obras. Que tus obras sean grandes para que muestres la fe que tienes. Nadie puede decir que tiene mucha fe si no tiene muchas obras. Así que, mis hermanos, que Dios aumente nuestra fe y que Dios aumente nuestras obras. Amén. Estoy feliz, agradecido a Dios de que hayamos compartido estas porciones de la palabra, estas porciones de este mensaje, que tienen como propósito que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra para que nuestra fe vaya creciendo. Yo deseo que nuestra fe esté tan alta que no haya cosa imposible para nosotros, porque para Dios no hay cosa imposible. Y si su nivel de fe está alta, basada en la genuina palabra de Dios, pues su fe va a ser capaz de conquistar todas las promesas divinas. Y Él ha dicho que nosotros somos ese pueblo que tiene la bendición sobreabundante, que tiene la bendición de la prosperidad en abundancia. ¿Usted cree que eso es para usted o no? Yo creo que sí. Hagamos los ajustes que tengamos que hacer. Solamente basémonos en la palabra de Dios. Hay un diagrama que se llama el círculo del éxito o el camino del éxito. Y ese camino hacia el éxito de cualquier cosa que usted quiera hacer comienza con creer. Comienza con la fe. Usted tiene primero que creer. Cuando usted cree, entonces ha comenzado ese camino hacia el éxito, hacia la bendición. Luego de creer, ¿sabe qué es lo que viene? Dice que viene un entusiasmo en ese círculo o camino al éxito. Dice que viene un entusiasmo. Usted se entusiasma con eso que cree. ¿Usted cree que Dios puede manifestar en usted y materializar una bendición? Pues usted la cree y luego eso le trae entusiasmo. Y se entusiasma con eso.
ese círculo sigue con un siguiente paso y se llama acción. Que usted tiene que accionar en base a eso que usted cree. Va a accionar, va a tomar acciones. No se queda sin hacer nada. Y luego esas acciones le van a traer resultados. Y esos resultados son el éxito de aquello que usted creyó. Eso lo enseña también, ¿saben quién? William Soto Santiago. Porque tiene que tener alma, espíritu y cuerpo. Tiene que tener acción. Tiene que pasarlo al espíritu, dijo él, para luego pasarlo al cuerpo para llevar las acciones que van a hacer que esa fe sea conquistada. Recuerden, en esa escritura, cuando fueron enviados 2 espías, 2 creyeron, se entusiasmaron, pero los otros 10 no creyeron ni se entusiasmaron. Todo lo contrario, querían desanimar a los que se estaban entusiasmando. Y la tierra se los tragó. Vino un juicio divino sobre ellos. Porque nadie puede actuar, creer o insinuar algo siquiera en contra de lo que la boca de Dios ha hablado. Y Moisés lo habló, ¿verdad? Dios lo habló por medio de la boca de aquel tiempo y les mostró cuál era la tierra prometida. Y en este tiempo, la boca de Dios nos ha hablado cómo conquistar las promesas. Así que su accionar, su vocabulario y su acción estén enfocados en esas promesas divinas. Por eso es que damos gracias a Dios por William Soto Santiago, el ángel mensajero enviado por Jesucristo en Apocalipsis 22:16 para el pueblo que recibiría este mensaje, que recibiría esta palabra y que recibiría la fe que viene en esa palabra. Pronto vamos a ser transformados cuando veamos a nuestros hermanos en Cristo resucitar. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por este estudio que hemos tenido acerca del misterio de la fe. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre nosotros y que el gran yo soy, el gran William, bendiga nuestras almas y bendiga nuestras familias.